Vives como si llevaras una cadena invisible en el cuello. Caminas, respiras, incluso sueñas, pero todo parece pesado. ¿Cómo explicar el vacío que se arrastra incluso cuando todo parece normal? ¿Y por qué, a pesar de tanto esfuerzo, el flujo de la riqueza permanece bloqueado como si hubiera un candado escondido en lo invisible? Hoy vas a atravesar ese velo, porque hay una llave espiritual, olvidada por la mayoría, enterrada en las palabras de un rey que se atrevió a pedir lo impensable: Salomón. Un joven ante Dios y el destino. Una petición, una oración, un código. Napoleon Hill no escribió sobre Salomón directamente, pero habló de la misma estructura oculta. La riqueza comienza con un deseo ardiente, cristalizado en una fe absoluta. Y esa fe, ese campo vibracional invisible, se alinea directamente con lo que Salomón hizo aquella noche en Gabaón. Quédate conmigo hasta el final, y no solo entenderás cómo replicar esto, sino que sentirás el momento exacto en que el candado salta. Todo comenzó en el desierto, un lugar seco, interno. Salomón acababa de asumir el trono. Joven, inexperto, vulnerable. Pero allí, aquella noche en que el mundo dormía, él se conectó con el universo de una forma que pocos se atreven. No pidió oro, ni venganza, ni victorias. Pidió discernimiento, pidió claridad para gobernar. Y esa vibración activó un código que está oculto entre líneas en el capítulo 3 de Primera de Reyes. Porque al pedir sabiduría, Salomón pidió la raíz de la libertad. Y quien busca la raíz, recibe también los frutos. Hill llamaría esto transmutación del deseo en propósito. Es cuando tomas lo que quieres, quemas todo lo que es vanidad y ego y lo transformas en energía que sirve a algo más grande que tú. Eso fue lo que hizo Salomón. La oración no fue una petición, fue una alineación, una sincronía. Él entró en la frecuencia de la abundancia sin siquiera hablar de dinero. Y aquí está el detalle sombrío. La mayoría de las personas están atrapadas en un laberinto interno. Piden cosas superficiales, sin entender la mecánica espiritual de la vibración. Oran por alivio, no por propósito. Piden escape, no misión. Y por eso se quedan estancadas, incluso cuando gritan a los cielos. Solo te liberas cuando entiendes que la llave no está en lo que deseas, sino en el por qué lo deseas. Cuando tu petición carga propósito, el universo escucha. Cuando vibra alineado al flujo divino, lo invisible comienza a moverse. La energía cambia, la realidad responde. Esa es la cadena dorada de la que hablaba Hill. La fe es el estado de vibración más poderoso al que un ser humano puede acceder. Fe no es espera pasiva, es disciplina energética, es posicionamiento vibracional. Salomón demostró eso. Él no pidió para sí, pidió para servir. Y eso activó un código. Tú también tienes un trono, no externo, sino interno. Tu reino es tu mente, tu pueblo son tus pensamientos y tu oración, si es sincera, si es limpia, si es ardiente, puede abrir los mismos portales. La oración de Salomón es un modelo de realineación, no es fórmula mágica, es un mapa. Y es sobre eso que vamos a hablar. Porque cuando entiendes esto, de verdad, la riqueza no viene como premio, viene como consecuencia. Salomón estaba en Gabaón, no por casualidad. Aquel era el mayor de los lugares altos, el punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. Ofreció 1000 holocaustos. 1000. ¿Un gesto simbólico? No, una señal de intensidad, una declaración vibracional. Era como si dijera, no acepto vivir una vida superficial. Y aquella noche, Dios apareció. Napoleon Hill enseñó, la intensidad emocional detrás de un deseo determina su fuerza magnética. El gesto de Salomón era deseo encarnado en acción. Nada de palabras vacías. Él se posicionó con energía, con poder, con disciplina espiritual. Y ese tipo de posicionamiento es raro hoy.
Las personas hablan mucho, pero pocos ofrecen sus 1000 holocaustos, su tiempo, su atención, su renuncia. ¿Quieres riqueza? Entonces pregúntate, ¿cuántos altares has erigido en tu vida interna? ¿Cuántas veces has transformado distracción en enfoque, miedo en movimiento, ego en misión? Porque Salomón estaba solo, pero no estaba perdido. Estaba en silencio, pero no estaba pasivo. Él vibró en gratitud por lo que aún no tenía, por la sabiduría que no poseía, por el propósito que aún no comprendía. Y esa es la llave: gratitud anticipada, fe activa, postura de quien ya recibió. Eso cambia la frecuencia del universo a tu alrededor. La Biblia dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios». Santiago 1:5. Pero pedir no es suplicar, es declarar, es alinearse al campo de creación con claridad. Salomón entendió eso, y fue en esa frecuencia que él pidió. Su oración es un espejo, refleja lo que vibra en ti. Cuando tus palabras son moldeadas por el propósito, lo invisible responde. Es por eso que, aquella noche, Dios no solo escuchó, Él se agradó, Él se movió. Y eso no fue suerte, fue sintonía. Salomón no pidió riqueza, pero la recibió. ¿Por qué? Porque su petición tocó un principio universal. Cuando alineas tu energía con el propósito mayor, los recursos vienen como extensión de la misión. El universo no financia el ego, pero siempre patrocina la claridad con entrega. Y aquí está la inversión fatal que te mantiene atrapado. Pides lo que quieres, pero te resistes a en quién necesitas convertirte para recibir. Quieres el premio sin el proceso. Pero Salomón pidió convertirse, y eso lo cambia todo. Entiende esto. Su oración es un portal, una fórmula espiritual. Él dice: «Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo». Un corazón entendido, no un intelecto afilado. Corazón, vibración. Él quería sentir como rey antes de reinar, ser antes de tener, vibrar antes de cosechar. ¿Y qué es tú? Pides dinero, pero tu corazón está pesado, tu mente dispersa, tu energía contaminada. Nada fluye porque aún no has quemado tus falsos deseos en el altar del propósito. ¿Quieres girar esta llave? Comenta ahora «Yo confío» y demuestra que estás comprometido con la transformación, no con la ilusión. Aprovecha y suscríbete al canal, porque en los próximos minutos vamos a profundizar aún más en este código oculto de riqueza y sabiduría, y no te lo puedes perder. El corazón entendido que Salomón pidió no es solo sensibilidad, es discernimiento espiritual. Es la capacidad de sentir las vibraciones detrás de los hechos. Él quería separar lo falso de lo verdadero, no solo en los otros, sino dentro de sí mismo. Eso es sabiduría, eso es riqueza. Gil traduciría esto así: discernimiento es ver lo invisible en los movimientos de lo visible. Porque todo obstáculo tiene una causa oculta, toda pobreza tiene una raíz vibracional. Toda escasez es fruto de una decisión inconsciente no confrontada. Necesitas entender. La oración de Salomón no fue escuchada solo por Dios. El universo entero se inclinó ante la vibración a la que él accedió. Por eso se convirtió en el hombre más rico del mundo. Porque activó un campo energético que magnetiza recursos. Y ese campo solo es accesible para quien lidera de adentro hacia afuera. Y ahora viene la verdad que hiere. Tú no lideras tu propia mente. Vives reaccionando, saltando de distracción en distracción, buscando atajos, cambiando propósito por placer inmediato. Y después preguntas, ¿por qué nada cambia? Nada cambia porque no cambias tu vibración. Nada fluye porque todavía alimentas escasez en el pensamiento. Y mientras eso persista, cualquier bendición se disuelve. La oración de Salomón es más que palabras. Es una postura, un decreto interno. Es cuando le dices al universo: estoy listo para servir, modélame, prepárame, envíame.
Ese es el campo que atrae riqueza con significado, energía con dirección, libertad con propósito. Llave 1. Vibración de propósito. La riqueza no es un destino, es un reflejo. Lo que vives fuera es solo el espejo de lo que vibras dentro. Salomón no buscó el trono, buscó capacidad. No pidió triunfos, pidió visión, y por eso recibió más que cualquier rey antes o después de él. Napoleon Hill resumió esto con precisión. La mente que sirve a un propósito definido atrae todo lo que necesita. Es la energía que crea el campo, el enfoque que moldea lo invisible, la claridad que convoca los recursos. Llave 2. Gratitud anticipada. Antes de oír la respuesta, Salomón ofreció 1000 veces, con gratitud. Eso es más que devoción, es técnica espiritual. Cuando vibras gratitud por algo que aún no ha llegado, asumes su llegada como inevitable, y el universo respeta a los que vibran certeza. Llave 3. Enfoque en la transformación. Su oración no era, dame poder, era transfórmame en alguien capaz. Y aquí está el secreto más ignorado de la ley de la atracción. Lo que quieres solo viene cuando vibras el ser equivalente. Salomón pidió convertirse, no solo recibir. ¿Y tú? Aún pides para tener, sin comprometerte a ser. Llave 4. Posicionamiento interno. La Biblia dice que Salomón se levantó al final de la visión y se postró ante el arca de la alianza. Él sabía, la sabiduría recibida exige acción. Quien recibe visión necesita caminar hacia ella con disciplina, energía y reverencia. ¿Quieres desbloquear el flujo de riqueza? Empieza por convertirte en quien necesitas ser para cargarla. Con vibración limpia, con mente clara, con propósito ardiente. Llave 5. Silencio estratégico. Antes de la oración, Salomón no pidió consejos, no buscó afirmación externa. Fue al altar en silencio, porque algunas respuestas solo surgen cuando dejas de buscar ruido y comienzas a escuchar lo que vibra detrás de lo que sientes. Napoleon Hill refuerza, las grandes decisiones nacen del silencio disciplinado, no de la desesperación, no de la comparación, sino del recogimiento interno. En el silencio, Salomón encontró claridad, y esa claridad generó dirección. Llave 6. Alianza energética. Al despertar de la visión, Salomón ofreció más sacrificios e hizo un banquete para todos sus siervos. Él selló el ciclo, repartió lo que había recibido. Porque quien realmente accede a la abundancia, comparte. Y eso fortalece la frecuencia. Hill llamaría a esto mastermind espiritual. Cuando te conectas con otras conciencias en una vibración de servicio y expansión, el universo libera más energía, más poder, más recursos. Llave 7. Juicio sin ego. Justo después de la oración, Salomón es probado. 2 mujeres, un bebé, un conflicto imposible. Pero él no juzga con prisa, ni con emoción. Él observa, él siente. Propone cortar al bebé, y allí revela quién vibra verdad. Este episodio es un símbolo, porque la verdadera riqueza no es decidir con prisa, sino ver lo que está oculto en los detalles. El discernimiento es el mayor activo de un líder. Y tú, cuando eres probado, reaccionas o disciernes, huyes o enfrentas. El flujo de la riqueza exige eso: sabiduría emocional, claridad energética, posición firme y espíritu alineado al propósito eterno. Llave 8. Fe como acción vibracional. La fe no es creencia pasiva, es movimiento con base en lo invisible. Cuando Salomón hace su oración, no espera sentado. Él ya comienza a reinar con base en la sabiduría que aún ni se ha manifestado.
Eso es fe operando en alta vibración. Napoleon Hill afirma: la fe es el elixir mágico que transforma la vibración espiritual en realidad física. No basta creer, es preciso actuar como quien ya recibió. Vibración genera forma, forma genera manifestación. Llave 9. Desapego de la recompensa. La petición de Salomón no vino condicionada a recibir nada. Él no dijo: dame sabiduría y entonces seré fiel. Él ya lo era, él ya entregaba. Su vibración era auténtica, desprendida, y por eso la respuesta vino multiplicada. Aquí hay un secreto fatal. Mientras desees con apego, bloqueas el flujo. El universo responde a la vibración limpia, no a la negociación. Llave 10. Integración total. Después de todo, Salomón no se convirtió en otro hombre, él solo integró. Se volvió más íntegro, más sintonizado. Porque el verdadero milagro no es cambiar tu identidad, sino recordar quién ya eres, antes del dolor, antes de la duda, antes de la escasez. El universo no responde a lo que dices, responde a lo que eres en esencia, y Salomón despertó esa esencia con una petición que transmutó lo invisible. Tú también puedes. Quizás ahora te des cuenta, no fue la oración lo que trajo la riqueza, fue la vibración detrás de ella. Salomón accedió a un campo donde los deseos dejan de ser caprichos y se convierten en convocatorias, un lugar donde la fe se mueve con disciplina y la gratitud antecede al milagro. Napoleon Hill dejará esto claro: no conquistas la riqueza con fuerza bruta, sino con una alineación total entre pensamiento, emoción y propósito. La mente necesita saber, el corazón necesita querer, el espíritu necesita estar de acuerdo, y solo entonces el universo responde. He aquí el punto de inflexión. Salomón pidió sabiduría para gobernar y recibió poder para transformar. Su vibración creó un campo magnético que atrajo no solo oro, sino respeto, influencia, paz. Porque no pidió para consumir, pidió para construir. Tú también estás orando, todos lo están. Incluso en silencio, tu vibración es una petición constante. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Sálvame o modélame? La llave final es simple y brutal. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y si aún vives rodeado de escasez, de estancamiento, de caos, quizás tu oración esté cargando el código equivocado. Cambia tu vibración, reescribe tu petición, alinea tu energía con lo que construye, sirve, expande. Y si esto tiene sentido, comenta ahora: yo confío, y demuestra que estás listo para más. Presiona también el botón de suscribirte, porque lo que viene a continuación va a sumergirse aún más profundo en los códigos de Salomón, Hill y de la sabiduría que libera. La oración de Salomón no solo fue atendida, fue honrada, porque rompió el patrón humano de pedir por lo que brilla e ignorar lo que sostiene. Al elegir sabiduría, él tocó la arquitectura del universo, y el universo respondió con todo. Ahora es tu turno de encarar el espejo. ¿Sigues intentando manipular la realidad con un deseo superficial? ¿O vas finalmente a quemar tu vanidad en el altar del propósito? Porque aquí está la ley brutal. Quien busca sabiduría, gobierna su propia vida. Quien busca solo riqueza, se vuelve esclavo de ella. Napoleon Hill avisó: lo que conquistas sin propósito, el destino se lo lleva de vuelta. ¿Ya has visto eso suceder? Personas que llegaron a la cima y lo perdieron todo, es porque el campo no sostiene lo que fue construido fuera de alineación. La oración de Salomón es el modelo de la reconstrucción interna. El momento en que dejas de buscar atajos y comienzas a cavar pozos profundos, internos, espirituales. Él pidió ver con claridad, juzgar con verdad, liderar con honor. ¿Y tú? ¿Qué pides? Esa es la cueva que has estado evitando. Entrar en ella es enfrentar el ego, la prisa, la carencia. Es reconocer que lo que falta afuera es reflejo de lo que está desalineado adentro. Pero cuando entras, algo cambia. Lo sientes. La energía cambia.
La mente se silencia, el corazón se calienta y entonces pides. Pero ya no para tener, pides para convertirte. Ese es el punto de inflexión que lo desbloquea todo. Ahora lo entiendes. La cadena invisible que te ataba siempre estuvo dentro. No era falta de dinero, de oportunidad, de suerte. Era falta de alineación. Era la ausencia de la vibración correcta. No eras débil, solo estabas fuera de sintonía con tu propio trono. Salomón no nació listo. Él se convirtió, y se convirtió porque se atrevió a pedir lo que casi nadie tiene el valor: discernimiento, propósito, claridad. Mientras todos corrían detrás del oro, él cavaba en el espíritu. Mientras todos competían, él guardaba silencio. Mientras todos gritaban sus deseos, él susurraba sabiduría. ¿Y recuerdas la cadena dorada del principio? No te ata, te conecta al propósito, a la sabiduría, a la libertad real. Suscríbete, dale me gusta, porque esta fue solo la primera llave, y lo que está por venir te arrebatará aún más profundo en este mapa de sabiduría olvidada, donde Salomón se encuentra con Gio y lo invisible responde. Que Dios te bendiga.